BTV Noticias compartiendo más información y les propongo a continuación hablar de un tema que está generando debate en todo el mundo, porque en línea con lo que están haciendo cada vez más países, el Ministerio de Salud Pública se apresta a rever su posición y recomendar a la población en general, aquella que sí o sí tiene que salir a la calle, más allá de las recomendaciones de aislamiento, que utilice tapaboca, que utilice una mascarilla para protegerse, una decisión que hasta ahora no estaba recomendando. Según publicó El País y confirmó BTV Noticias, la recomendación concreta es que se utilicen mascarillas en lo posible que sean reutilizables, lavables y que sean caseras, que la haga uno mismo. ¿Esto por qué? Porque no se quiere sacar del mercado a las mascarillas quirúrgicas, esas que utilizan los médicos y que tienen que estar reservadas, según nos dicen del Ministerio de Salud Pública, para el personal médico y para aquellos enfermos que realmente tengan síntomas y que realmente las precisen. Entonces se viene para las próximas horas una nueva recomendación del Ministerio de Salud Pública y por estas horas lo que nos decían las fuentes consultadas es que el Ministerio está evaluando, viendo cómo hacer la comunicación, porque se quiere que la población entienda que esta es una medida más, no principal, no soluciona el tema. Las medidas principales siguen siendo el aislamiento social, así como también diferentes formas de higiene, el lavado de manos, etcétera. Pero aquellas personas que sí o sí tengan que salir a trabajar, bueno, se les va a recomendar que utilicen este tipo de mascarillas. Lo cierto es que cada vez más países en el mundo están haciendo este tipo de recomendaciones. Uno de los últimos y que fue un punto de quiebre fue Estados Unidos. Concretamente, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una autoridad en materia sanitaria, recomendó en las últimas horas y en base a nuevos estudios taparse la cara, sobre todo para aquellos lugares donde no hay posibilidad de tener distanciamiento social. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, cuando uno va a una farmacia. Es una recomendación, la decía en conferencia días atrás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los CDC han recomendado el uso para cubrirse la cara con máscaras que no sean de cirugía. Es voluntario, no es obligatorio, es una sugerencia, pero eso es absolutamente voluntario. Yo creo que no voy a hacerlo, pero hay muchas formas de verlo. Y los CDC recomiendan que los estadounidenses tengan un paño o unas máscaras o hechas en casa o comprado por internet. Se pueden volver a lavar. Los CDC, insisto, no recomiendan el uso de mascarillas de tipo quirúrgico para los cirujanos. Eso se tiene que reservar para el personal sanitario. Bien, Trump lo decía, recomendación para todo el mundo, menos para él. Decía que él no pensaba usarlo en el Salón Oval. Más allá de esto, ¿de dónde viene esta recomendación que hace la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos? Bueno, de nuevos estudios que indican que el virus se puede transmitir también al hablar o al respirar y que lo pueden transmitir personas que son asintomáticas, es decir, que todavía no tienen ningún signo de haber sido contagiados con COVID-19. Ya no solamente los estudios creen que se puede transmitir al estornudar o al toser, sino con cosas mucho más simples, con una cercanía, por ejemplo, de estar hablando con una persona que esté contagiada. Y entonces la mascarilla funcionaría como una especie de barrera. Vamos a repasar a continuación países que empiezan a tomar este tipo de decisiones, ya sea con obligación o recomendación. Ahí estamos viendo Estados Unidos que lo recomienda, también China, en China es obligatorio, en República Checa también tomó la decisión de hacer obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, que tomó una decisión que en principio era para supermercados, también algunas ciudades francesas. En Estados Unidos los que empezaron incluso fueron en Nueva York, que es donde estaba el epicentro de la enfermedad, de los contagios en ese país. Y bueno, como contexto a todo esto, ayer lunes la Organización Mundial de la Salud, que hasta el momento se venía tratando de no recomendar el uso de mascarillas, bueno, empezó a rever su posición o al menos hizo alguna declaración que deja más abierta la posibilidad de que los países hagan este tipo de recomendaciones. Concretamente, el titular de la OMS abrió la puerta a su uso, pero para casos específicos. Vamos a ver cómo lo decían. We understand
Entendemos que algunos países recomienden o consideren el uso de tapabocas médicos y no médicos en la población en general para prevenir la propagación del COVID-19. Lo primero y más importante es que las máscaras médicas deben ser prioritarias para los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de respuesta. En la comunidad, recomendamos el uso de máscaras médicas a las personas que están enfermas y a aquellos que están cuidando a una persona enferma en casa. Hoy la OMS está emitiendo orientación y criterios para apoyar a que los países tomen esas decisiones. Por ejemplo, los países podrían considerar el uso de máscaras en comunidades donde otras medidas como el lavado de manos y la distancia física es más difícil de lograr debido a la falta de agua o a las condiciones de vida reducidas. Bien, y ya le doy la bienvenida para profundizar en esto a Giovanni Escalante, el titular de la Organización Panamericana de la Salud aquí en nuestro país. Giovanni, gracias por estos minutos. Buenos días con ustedes, ¿cómo están? Bueno, concretamente la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta el hecho de que cada vez más países estén tomando definiciones de que se use de forma masiva algún tipo de mascarilla a la hora de hacer sus propias recomendaciones. Sí, en buena cuenta la Organización Mundial de la Salud está consciente de las decisiones de los gobiernos en pos de la preservación de la salud y la vida de las personas, ¿no? Sin embargo, quiero destacar cómo nuestro director general está tomando en consideración un aspecto fundamental, que las mascarillas deben de ser utilizadas prioritariamente. Bien, estábamos teniendo algunas dificultades en la comunicación con Escalante. Vamos, en todo caso, en alguna otra oportunidad a recuperar a volver sobre este tema para profundizar en la postura de la Organización Mundial de la Salud, que empieza a abrir una posibilidad justamente de que se utilicen las mascarillas. Pero lo cierto es que, bueno, cada vez estamos viendo más gente en las calles que está utilizando diferentes tipos. La mayoría son esos que se compran, por ejemplo, en las farmacias, que son descartables. A la hora de utilizar, para que funcione su uso, hay que usarlos bien. No es lo mismo utilizarlo, por ejemplo, como alguna gente lo usa solo para la boca. Además, hay que estarlo cambiando con frecuencia. Yo lo que les propongo a continuación es ver las recomendaciones para el uso de mascarilla que hacía días atrás, cuando era entrevistado por BTV Noticias, Jorge Facal, uno de los expertos que está asesorando el Ministerio de Salud Pública. El uso en la circulación normal, en el trabajo, en el ómnibus, ¿verdad?, en el supermercado, no perjudica, pero tampoco es claramente beneficioso. Lo adecuado sería que todos usáramos el tapaboca, tanto los infectados como los que pensamos que no estamos infectados. En realidad, eso sería muy oportuno y muy adecuado en la medida de que el tapabocas o la mascarilla, como debe ser correctamente dicho, cumpliera con lo necesario y por el tiempo necesario. Y ahí va la respuesta a tu otra pregunta. La mascarilla en aproximadamente 30 a 40 minutos se humedece. Y al humedecerse, producto de que hablamos, que tosemos, que estornudamos, depende un poco de los síntomas respiratorios, el tiempo que la mascarilla va a estar viable o pueda funcionar con su mecanismo de filtro, ¿verdad? Después de pasado ese tiempo, ya no filtra. Entonces habría que cambiársela y habría que seguírsela cambiando a lo largo del día varias veces. Sin duda, tener algo delante, una barrera, un filtro, aunque no sea perfecto, va a bajar la cantidad del inóculo que yo puedo transmitir o que yo puedo respirar. Pero me tiene que cubrir la nariz y la boca, y tengo que tener yo siempre presente que no puedo estarme tocando con o sin guantes la mascarilla, porque si yo me quedo tranquilo porque tengo mascarilla y me toco la mascarilla con mis manos, estoy llevando esas gotitas que contienen el virus, en el caso que lo hubiera adquirido o estuviera allí cercano a la mascarilla, transmitiéndolo al celular. Lo más importante, más allá de la mascarilla y de los guantes, es esto: el distanciamiento social a una distancia mayor de 1 metro y el lavado frecuente de las manos. Y cuando no hay jabón y agua, recurrir al alcohol en gel.
Bien, entonces, si no hay más remedio que salir y si se va a utilizar un tapaboca, hacerlo de una manera apropiada para que efectivamente funcione como barrera. Pero lo cierto es que para utilizar de este tipo de barreras caseras y reutilizables no es necesario gastar dinero. Vean el instructivo que realizó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos con el jefe médico del Ejército de Estados Unidos para ver cómo arma una mascarilla reutilizable a partir de una remera vieja. Con esto terminamos este informe sobre tapabocas y la recomendación a ampliar su uso. Puedes usar una remera vieja. Dobla a la mitad desde abajo, dobla a la mitad desde arriba, dobla otra vez tanto desde abajo como desde arriba. Luego, con 2 gomitas elásticas, una en un lado y la otra en el otro lado, dobla los extremos por la mitad y tu máscara facial estará lista. Repasemos cuáles son las recomendaciones de la OMS para el correcto uso del tapabocas. Antes de ponerse un tapabocas, lávese las manos, cúbrase la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Evite tocar el tapabocas mientras lo usa, cámbielo cuando esté húmedo y no reutilice los de un solo uso. Quítese el tapabocas por detrás y no toque la parte delantera. Deséchelo en un recipiente cerrado y lávese las manos.